Catrina hermosa, flaca de mi corazón, ya vi que viniste a buscar a mi panzón. Estos días son muy especiales para los mexicanos, ya que desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre celebramos una tradición en la que honramos la memoria de nuestros seres queridos que se nos han adelantado a la otra vida y le llamamos la celebración de Día de Muertos. Usualmente ponemos una mesa o altar en la que ofrecemos a nuestra gente amada que ya falleció las comidas, bebidas y cosas que más les gustaban. Además, hacemos rezos y platicamos con ellos. Existe un pueblo pequeño en el estado de Campeche, en México. Se llama Pomuch. Ahí tienen una tradición que es inverosímil y digna de contar. Cada año se reúnen familiares de los difuntos con un ritual en la que van al cementerio local y en lugar de que haya ahí cenizas o féretros con lápidas, se ven arreglos florales y dentro de pequeños nichos hay cajitas con un mantel bordado con el nombre del ser querido y sus huesos adentro, los cuales limpian con mucho cuidado y amor. Además, llevan sus alimentos y bebidas favoritas. Incluso algunos comen ahí mismo con ellos. Esta costumbre tiene muchísimos años y es una manera en que interactúan con la muerte y la aceptación de la misma. Porque de algo no hay duda en esta vida, de lo que nunca podremos escapar es de la muerte. Yo creo que piensas que te dejé sin relato, ¿verdad? Pues déjame decirte que estás un poco equivocado, porque hoy te he traído una historia verídica muy especial. Una suscriptora fue muy amable en enviarla y podremos escuchar cómo nuestros seres queridos, aunque estén en el más allá, nos siguen amando. Viviendo con el miedo presenta, vinieron por mí. Relato basado en hechos reales. Mi experiencia sobrenatural fue cuando mi madre, que en paz descanse, estaba en sus últimos días. Me llamo Consuelo y esta es mi historia. Yo vivía en la ciudad de Querétaro, en México. Somos 3 hermanas, Carmen, Julissa y yo. Mi padre había fallecido años atrás, por lo que mi madre, al estar viuda, se fue a vivir con mi hermana Carmen a su casa, puesto que necesitaba apoyo, ya que no tenía tan buena salud y su edad era muy avanzada. Mi hermana se ofreció, puesto que al ser divorciada y tener una casa de un nivel, dijo que podría hacerle compañía. Sin embargo, tanto Julissa como yo estábamos muy pendientes de ella. Apoyábamos en lo monetario, independientemente de que estaba jubilada mi mamá, y nos turnábamos para hacer guardia cuando fuera requerido, ya que tenía varios meses que por sus dolencias estaba postrada en cama. Incluso la movilidad de la espalda era casi nula. Una tarde mi hermana Carmen me pidió que fuera a ver a mi mamá, porque se sentía muy cansada, más de lo normal, y además tenía el presentimiento de que podría suceder, pues la ley de la vida, por lo que fui inmediatamente a verla. Al llegar, me abrió Carmen y me dijo que mi madre se sentía demasiado cansada y que incluso no había querido comer, por lo que entré a verla a su habitación. El cuarto tenía una cama matrimonial con cabecera de madera y 2 burós, una silla mecedora a un costado y un peinador que hacía juego con la recámara. La puerta de entrada daba justamente enfrente de la cama. Esto es importante para el relato, por eso lo detallo. Al entrar, me senté en la silla mecedora y tomé la mano arrugada y cansada de mi madre. Ella abrió los ojos y me sonrió. Me dijo que había estado muy cansada y que solo quería dormir. Yo le dije que tenía que hacer un esfuerzo para comer algo,
y así tener más energía. En eso me percaté de que había un olor a gardenias. Le dije que olía a su habitación delicioso, que olía a flores, que si alguien le había traído un ramo o le pusieron un aromatizante diferente al cuarto. Mi madre me dijo que nadie había llevado flores. Y sin más, seguimos platicando un rato. Salí para tomar un poco de agua y le pregunté a Carmen acerca del olor a gardenias. Estaba delicioso. Ella me dijo que no le había cambiado de aromatizante y su cuarto estaba sanitizado como siempre se hacía. Yo le dije que sentía el ambiente diferente, por lo que platicamos un poco más y fui otra vez a ver a mi madre. Al abrir la puerta de su habitación, vi que estaba mirando hacia un rincón de la misma y estaba hablando con alguien. Yo giré la cabeza, pero no vi a nadie. Mi madre decía: «No, mamá, todavía no me quiero ir. Me quiero quedar un tiempo más con mis hijas». Yo reaccioné al escuchar las palabras que salían de la boca de mi madre. Le pregunté: «Mami, ¿todo bien?». Ella me dijo, girando la cabeza hacia mí, que su madre había venido a buscarla, que quería que se fueran juntas, pero que le había dicho que todavía no. Sentí una heladez que recorría todo mi cuerpo, a lo que le pregunté si seguía ahí, y mi mamá me dijo que no, que ya se había ido. Platicamos un ratito más y me despedí de ella para irme a mi casa, ya que tenía a mis hijos pequeños y necesitaba regresar con ellos. Pero al salir, le dije a Carmen lo que había sucedido y que al momento en que estaban dialogando mi madre y mi difunta abuela, se sentía el olor a gardenias más fuerte. Regresé a mi casa con ese sentimiento extraño. Al llegar, le platiqué a mis hijos acerca de lo sucedido y después de cenar me acosté a dormir. A la mañana siguiente, mi hermana Julisa fue a ver a mi madre antes de ir al trabajo y ella no notó nada extraño. Yo fui a verla nuevamente por la tarde. Mi hermana Carmen me recibió y fui directo a ver a mi madre. Al entrar, me percaté de que nuevamente su mirada estaba dirigida hacia el rincón. Yo me quedé en silencio mientras mi madre hablaba con alguien y le decía: «Ahora viniste tú, pero no quiero irme todavía. Quiero estar más tiempo con mis hijas. Por favor, ven después». Posteriormente, giró la cabeza para mirarme y me dijo que su padre, en paz descanse, había venido a verla, que quería que se fuera con él, pero que le dijo que todavía no estaba lista, que regresara después. Yo quería llorar, sentía temor, no tanto de que vengan sus padres a verla, sino de que se la querían llevar. El olor a gardenias se hizo presente nuevamente. Al día siguiente, fui a ver a mi madre. Al entrar a su habitación me dijo que su padre fue otra vez a verla, pero que llevó a 2 niños, uno como de 2 años y otro como de 4, y que juntos trataron de persuadirla para que se fuera con ellos. Ella preguntaba que quién eran los pequeños, pero ellos no decían nada, solo le pedían que los acompañara. Yo, haciendo remembranza a los pocos días del suceso, pienso que eran su hermanito que murió cuando él tenía 2 años y uno de mis primos que murió en un accidente de auto cuando tenía 4, hace muchos años. Seguimos platicando y me dijo que quería descansar, por lo que me despedí dándole un beso en la frente. Esa noche ya estaba preocupada, pensaba que lo inevitable estaba a punto de suceder, por lo que al día siguiente fui en la mañana a verla, tanto yo como Julisa. Entramos y estuvimos con ella platicando. A la hora aproximadamente mi hermana Julisa salió para hacer una llamada y yo fui a buscarle un poco de agua a mi mamá. Pero al entrar de regreso a su habitación, vi a mi madre que estaba viendo hacia mi dirección. Sin embargo, su mirada no era hacia mí, sino que veía a través de mí, por así decir. Entonces, observé cómo se incorporó extendiendo sus brazos y con una sonrisa en la boca exclamó: «Ahora sí». E instantáneamente el cuerpo de mi madre cayó sobre el colchón de la cama,
falleciendo en el momento. Me acerqué inmediatamente y vi a mi madre, que tenía un semblante de paz, amor y felicidad. En eso me percaté del olor tan fuerte y agradable a gardenias en el ambiente. Llamé a mis hermanas que estaban afuera de la habitación y ellas al entrar sintieron el mismo aroma que yo. Les platiqué cómo sucedió el hecho, cómo la vi incorporarse a pesar de que su estado de salud no se lo permitía, y vi cómo extendió sus brazos a alguien que yo no podía ver. Sin embargo, se sentía su presencia. Ya han pasado casi 8 años desde que Dios la recogió de este mundo, o bueno, su familia, y tengo la certeza de que está en un lugar mejor, que sus padres, aún en la otra vida, la siguieron amando y vinieron por ella, consintiéndola en darle unos días extras de vida para que estuviera con nosotras. Sin embargo, podría decir que vivo con el miedo del más allá, pero tengo fe de que cuando me llegue la hora, mis padres vendrán por mí para mostrarme el nuevo camino a la vida eterna. Gracias a la suscriptora por la confianza y por compartir esta vivencia tan extraordinaria. Este video se lo dedico a mi padre, Guillermo Valladares, que en gloria esté. Me haces falta, pero sé que algún día nos veremos nuevamente. También para todos los seres queridos de esta familia de Viviendo con el Miedo que se nos adelantaron. Con todo el cariño que te tengo, este video también puedes dedicárselo a tus seres queridos. Solo escríbelo en los comentarios y nuestras oraciones irán con ellos. Porque hay que tener esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar.